Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto, un privilegio estar nuevamente con ustedes esta semana, una gran semana de bendición, nuestra eh, eh, oportunidad de transformar hábitos, de hacer cambios en los que el Señor nos ha estado hablando estos días. Esta semana el tema también es un tema que nos hace reflexionar, puesto que nos habla cómo es que nosotros reaccionamos ante las circunstancias. El tema que vamos a platicar el día de hoy se llama Desarrollando mi carácter. ¿Cuántas veces has respondido de manera violenta o totalmente callada o temerosa? ¿Cómo es que tú reaccionas? De eso depende también qué tan maduros somos en Cristo. Así es que bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Penélope Beteta y estamos en nuestra casa de paz virtual. Así que ahí donde estás, gracias de verdad por acompañarme, por ser parte de esta experiencia tan maravillosa que Dios nos brinda de aprender más de Él. Así es que cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te honramos, te damos el derecho legal de nuestras vidas. Señor, pon en nosotros un espíritu enseñable, pon en nosotros, Señor, todos esos elementos que nosotros necesitamos para poder ser humildes y poder aprender más de ti, Señor. Gracias, mi Rey, gracias. Somos tierra fértil, nos declaramos tierra fértil para tus enseñanzas. Declaro que todo huevo o toda semilla que tú deposites de sabiduría en nuestras vidas da fruto, Señor, al 100 por 1. Muchas gracias, mi Dios. Gracias. A tu y reprendo todo espíritu de desenfoque, Señor, toda vanagloria, todo egocentrismo, Señor, que quiera operar, todo protagonismo que quiera operar en nuestras vidas no prospera, Señor. Sé tú obrando. Señor, queremos nosotros identificarnos en donde debamos ser identificados, Señor, para poder hacer los cambios. Pon en nosotros ese corazón manso y humilde para reconocernos, Señor. Gracias, mi Dios, te bendecimos y te honramos, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que esta casa de paz es tu casa de paz. Bendecimos nuestros padres espirituales, el apóstol José Luis, la profeta Margarita Palmer, el ministerio Nueva Generación Internacional, Ciudad de México Norte, que es la casa en donde tú nos has plantado, Señor. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y ahí donde están, yo les voy a pedir que continúen con sus ojitos cerrados porque vamos a adorar al Señor, vamos a entregarle a Él nuestra adoración, nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a pedirle que Él haga en nosotros ese corazón nuevo, ese corazón limpio, ese corazón renovado para Él. Así es que dile, sí, Señor, ayúdame a hacer un corazón, a tener un corazón como el tuyo, Señor, un carácter como el tuyo, Señor, más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Queremos ser como tú, Señor. Queremos caminar como tú. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo.
yo quiero ser. Queremos ser como tú, Señor. Jesús, eres bienvenido, Jesucristo. Eres bienvenido, Yahshua, eres bienvenido, Yahweh. Esta es tu casa, Señor. Cada hogar de cada persona que en este momento está conectándose, Señor, con esta enseñanza. Ahí donde ellos están, Señor. Ahí estás tú, Señor, en donde eres anhelado, en donde eres esperado, donde eres buscado, Señor. Tú te manifiestas en donde claman tu estadía, tu señorío. Y así es, Señor. Queremos que tu voluntad sea hecha sobre nuestras vidas. Establecemos tu gobierno y tu señorío sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros tu gracia y tu favor para poder cambiar, Señor. Para poder transformar nuestra mente y tener una nueva forma de vida, Señor. Más como tú, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas. Queremos menguar para que tú, Señor, seas más. Tu verdad, tu palabra, tu voluntad se haga sobre nuestras vidas. Escrito está, Señor, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Dice tu palabra que tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Necesitamos, Señor, dejar atrás toda rebeldía, toda desobediencia al pecado mismo, Señor. Hoy rendimos toda falla de nuestro carácter. Señor, ayúdanos a identificar qué es lo que nosotros hacemos, cómo nosotros actuamos, Señor, que nos aparta de hacer tu voluntad, que nos aparta de dar un buen testimonio a aquellos que nos conocen, Señor. Ayúdanos, Señor. Y morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Sí, Señor, gracias. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Abba. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por estar en este lugar, por esta hermosa presencia que hoy tú nos regalas, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Hoy los bendigo y le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque estás aquí. Le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado el privilegio de estar juntos y de disfrutar un tiempo con Él, de ser mejores y de avanzar en sus caminos para poder hacer su voluntad. Así es que hoy Él quiere que nosotros tomemos ese lugar que nos corresponde como aquellos que Él ha elegido para llevar su palabra donde quiera que nosotros vamos. Desarrollando el carácter. La palabra clave de esta enseñanza se encuentra en el libro de Romanos del Nuevo Pacto 5. Romanos 5, versículos del 2 al 5. Y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, no solamente el agradecer por la esperanza, el creer que Dios nos va a responder y Él se va a manifestar en nuestras vidas, sino también mientras nosotros esperamos, es decir, en las tribulaciones, sabiendo que esa tribulación producirá paciencia en nosotros. Esa paciencia, dice, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
El Señor Jesucristo ha dejado a nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado al Espíritu Santo, a su Santo Espíritu, para que nos pueda guiar, para que nos pueda dar línea, acción, para que Él nos pueda llevar y conducir por los caminos que nosotros necesitamos caminar, valga la redundancia, para tener acceso a esa gloria de Dios sobre nuestras vidas. Pero la entrada de todo esto, si nosotros recordamos esta lectura que acabamos de leer, es por la fe, a esta gracia, para estar firmes. O sea, cuando habla la palabra de Dios de una gracia, significa que el Señor nos da algo que nosotros no merecemos. Nos da algo porque simplemente Él lo quiere hacer, es un regalo de parte de Dios. Nos da su gracia, nos da su gracia. Y así es como nosotros podemos tener acceso a lo que Él quiera darnos. Entonces, en este momento, Él esto lo habla porque dice que nosotros debemos tener paciencia para poder tener acceso a su gloria. Y esa paciencia va a producir una prueba, y esa prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, esa es la clave también, ¿verdad? Que gracias a que hay amor hacia el Señor, por cuanto Él nos amó primero, entonces nosotros podemos tener esta actitud. Todo esto que dice en Romanos 5, del versículo 2 al 5, nos habla de la actitud que debemos tomar ante las circunstancias. Una prueba. Hay otra palabra que a mí me gusta muchísimo, que dice que aunque la tribulación es breve y es momentánea, nosotros la vemos eterna porque quisiéramos salir de esa tribulación, de ese sufrimiento, de ese dolor. Sin embargo, el Señor permite que nosotros vivamos esas pruebas o esas tribulaciones o esos desiertos, porque Él desea fortalecernos en fe. Y la fe significa creer lo que no está aquí, tener la certeza de que Él nos va a dar. Entonces Él fortalece nuestra fe por lo que quiere darnos. También dice la palabra que si nosotros no somos fieles en lo poco, entonces no nos va a poner en lo mucho. Dice, si en lo poco te pongo y eres fiel, pues en lo mucho te pondré entonces. Entonces el Señor, ¿cómo va a darse cuenta que somos maduros? Pues cuando vea que hay circunstancias que nosotros vivamos y la forma en la que reaccionemos ante ellas, habla de una madurez. Habla de que no nos la pasamos todo el día criticando o quejándonos. Habla de que a lo mejor ahora ya no nos quejamos, ahora ya estamos orando y aceptamos lo que estamos viviendo. De alguna manera no significa que estemos felices, ¿no? Si es algo muy doloroso, pues por supuesto que no. Pero sí significa que hay una esperanza que trae un gozo especial. No burla, un gozo especial en nuestro corazón de saber que Él está con nosotros y que toda circunstancia que estamos viviendo, Él está tomando en cuenta. Para mí ese es el gozo, eso es lo que a mí Dios me ha revelado cuando nos habla que ante el desierto o ante la tribulación nosotros tengamos gozo. No se trata de burla, no se trata de estarnos riendo de lo que acontece en nuestras vidas, porque si es tiempo de llorar, pues es tiempo de llorar. Si es tiempo de sufrir, de pasar tristeza, pues vas a pasar tristeza, pero el sufrimiento es innecesario. El sufrimiento nos lleva a tener una condición en la que nosotros decidimos estar tristes y mantenernos en ese lugar. El Señor nos dice que está bien que nosotros estemos tristes, pero o enojados, o sea, que vivamos alguna de las emociones en las que nos encontremos, eso no está mal. Es más, Él nos dio sus emociones para que nosotros podamos disfrutarlo a Él, ¿no? El problema es cuando nosotros decidimos quedarnos en esa condición. Y entonces hoy el Señor quiere que nosotros identifiquemos de qué manera nosotros estamos fallando, para que Él nos ayude a hacer ese cambio. Amén. Entonces vamos a encontrar
¿Qué significa el carácter? Vamos a identificar. Cuando nosotros estamos hablando de nuestro carácter, la psicología moderna habla de que hay 3 elementos que definen la personalidad del ser humano. El primer elemento es el temperamento. El temperamento se establece en nuestras vidas porque viene de lo que heredamos, viene de todos esos factores hereditarios, físicos, fisiológicos, emocionales, etcétera, que fueron ahí registrados en nuestra cadena de ADN, en los 23 pares de cromosomas de papá y de mamá. A través de esos de esa información genética es como se conforma nuestro carácter. Después encontramos lo que es decimos que entonces esta personalidad, la personalidad se define por el temperamento. El temperamento no lo podemos cambiar y ese temperamento lo define lo que heredamos, nuestro factor genético. El segundo elemento es el carácter. El carácter lo define todas aquellas circunstancias, todas aquellas enseñanzas, toda la educación y el aprendizaje que nosotros adquirimos a través del tiempo. En la nación en la que nacimos, el lenguaje, con quien nosotros nos desenvolvemos, a los lugares que nosotros fuimos o vamos, todo eso conforma nuestro carácter. Por lo tanto, el carácter lo podemos cambiar. Cuando el Señor habla de carácter, el Señor habla de todo aquello que nosotros somos, que sí podemos cambiar. Aún cosas que nosotros hemos heredado, aún eso, en el Señor no hay imposibles. Él lo único que nos habla es que tenemos que identificar qué hay en nuestra personalidad que nos impide tener una buena aceptación de algunos elementos que vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a ver la distinción entre lo que dice la ciencia y entre lo que está escrito en la palabra. Vamos a poder distinguir y vamos a poder ayudarnos de lo que la ciencia también ha estudiado, del carácter, la personalidad. Y hay un último elemento, que es el albedrío. El albedrío es la capacidad del ser humano de tomar decisiones, de cómo ser, de cómo actuar. Así es que el día de hoy elegiste estar acá, elegiste ser transformado, elegiste ser alguien que quiere conocer al Señor. Y eso habla de un carácter que es positivo. ¿Por qué positivo? Porque cuando nosotros deseamos madurar, deseamos ser mejores para ti y para los que te rodean o para lo que te rodea. Cuando tú decides madurar es porque decides tomar mejores decisiones en tu vida, porque las decisiones que has tomado no te han dado el resultado que tú has querido. Entonces, no es cuestión de edad. Muchas veces hay personas muy grandes de edad que toman decisiones muy equivocadas porque traen como consecuencia cosas muy fatídicas o muy negativas en sus vidas. Y son decisiones que pudieron haber sido diferentes, pero porque no han madurado, no la pudieron tomar. Y así hay personas más jóvenes que toman en esas mismas circunstancias mejores decisiones o decisiones que han traído resultados positivos en sus vidas. Entonces la mejor decisión que tú estás tomando en este momento es conocer de Dios, el saber más de Dios, el saber quién es Él. Y Él aquí se está manifestando a tu vida a través de su enseñanza. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que tú y yo somos y que hemos elegido ser. ¿Qué es? Que nosotros mostramos o manifestamos cuando estamos sujetos a presión, cuando en ese momento tienes que tomar una decisión y lo que tú haces, eso es lo que va a manifestar tu carácter verdadero, lo que no está oculto, lo que está manifiesto. Muchas veces siempre nuestro carácter
suele equipararse al nivel de madurez. Cuando tenemos un carácter débil, nos llaman inmaduros. Cuando tenemos un carácter fuerte, nos llaman alguien maduro. A veces también dicen que un carácter fuerte es de una persona que se impone, aunque sea negativamente. Y ese no es necesariamente un carácter fuerte. Un carácter fuerte en general se habla de una persona que responde con firmeza y positivamente ante las situaciones complejas, difíciles. Y a una persona con carácter débil es aquella persona que tiende a evitar las pruebas, a evitar las circunstancias o que huye de ellas. El carácter es lo que tú eres frente a los demás, pero también es lo que tú eres cuando nadie te ve. Ahí es donde está tu verdadero carácter. El carácter se manifiesta, tu carácter verdadero se manifiesta cuando no tienes tiempo de pensar cómo actuar. Ahí es cuando sale qué hay de verdad dentro de ti. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos oportunidad de razonar o cuando sabemos que se trata de alguna prueba, nosotros pensamos y entonces queremos dar una mejor imagen de lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no queremos quedar mal. Entonces ahí estamos hablando de otro concepto que se conoce como reputación. La reputación es lo que queremos que la gente vea de nosotros, lo que la gente piense de nosotros. Esa es la reputación, la imagen, como quieres que te vean. Así es que aquí hay un elemento muy interesante del cual vamos a hablar en unos minutos más. Si me lo permites, vamos a continuar acerca del carácter y la madurez. Cuando hablamos de desarrollar un carácter positivo, hablamos de madurar, de una madurez continua. Tú y yo, usted y yo, no somos maduros en todo. Hay cosas que requieren madurez de nuestra parte. Ninguno acá puede decir que es una persona madura totalmente. Hay elementos que nos hablan, por supuesto, de una madurez general. Eso sí puede suceder, pero siempre una persona, aun cuando nosotros le admiremos o le miremos como alguien digno de admiración, es una persona que invariablemente hay algún área en la que también es necesario que madure más. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos, hacia la perfección. Sin embargo, hay personas que están todavía por mucho que en esa posibilidad de verse de esa manera. Es decir, que requieren urgentemente un proceso de madurez emocional. ¿Por qué? Porque normalmente toman decisiones en ese grado. Toman decisiones o tomamos decisiones para involucrarme un poco más en esta enseñanza, que suelen estar basadas en las emociones, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pensamos, sin importarnos lo que los demás piensan, lo que los demás sienten o lo que los demás quieren. Entonces ahí encontramos un grado de inmadurez en algún área de nuestras vidas, cuando queremos imponer nuestros puntos de vista sin pensar en lo que los otros piensan, en imponer nuestra forma de sentir sin importar lo que los demás sienten, o hacer lo que nosotros queremos aunque los demás no quieran hacerlo. Entonces ahí estamos hablando de una gran inmadurez en esa área en especial. Una persona madura siempre va a buscar el bienestar alineado a lo que son los valores y principios. Y en el caso de nosotros como personas que creemos en el Señor, nuestros valores y principios están fundamentados en Jesucristo, en la palabra de Dios.
porque esa es nuestra base, ese es nuestro cimiento. Y nuestras decisiones siempre deben estar fundamentadas en su palabra, muy por encima de lo que nosotros queramos, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, por lo que dice su palabra y por lo que Él nos ha hablado, entonces estamos pasando a un nivel mayor de madurez, porque dejamos de pensar en nosotros para hacer lo que Él nos manda. Entonces ahí nosotros estamos en una madurez continua, que es la que el Señor nos manda a tener. Por eso cuando nosotros comenzamos a aprender de su palabra, nos llamamos bebés espirituales, porque somos pequeñitos que apenas estamos aprendiendo cuáles son los conceptos, los lineamientos, las normas, las reglas que manda Él en su palabra. Y solemos equivocarnos más conforme pasa el tiempo, vamos aprendiendo y vamos actuando conforme dice la palabra de Dios y llega un momento en el que nuestra conducta es sistemática, es decir, ya no nos detenemos a pensar si está bien o está mal algo, sino ya sabemos que como dice la palabra, así debe ser, aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros no nos agrade, sabemos que es lo correcto. ¿A qué me refiero con esto? En mi caso, por ejemplo, como una esposa, de repente mi esposo pues me hace un señalamiento de alguna corrección y en el momento yo puedo sentirme mal, pero yo decido no contestar o no responder negativamente, sino simplemente responder sí, está bien. Y si hay todavía un enojo dentro de mí, entonces yo le entrego al Señor eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la importancia de sujetarnos a nuestra autoridad. Y esto sucede a todos los niveles. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos autoridades, ¿verdad? Que no tienen un cuidado espiritual para con nosotros, para nuestras vidas. Entonces puede llegar un momento en el que nosotros estemos mal, estemos incurriendo en algún pecado. Entonces ellos se acercan a nosotros, la persona que está asignada a darnos el cuidado espiritual, a guiarnos en los caminos del Señor, y nos hacen la observación de lo que estamos haciendo. Y ahí como nosotros respondamos, es donde se ve la madurez de nuestro carácter, donde se ve si realmente estamos queriendo ser dirigidos o no. Si nosotros respondemos con enojo, con ira, aun cuando sabemos que lo que están diciendo es verdad, es verdadero, entonces aquí entra ese elemento que yo les comentaba hace unos momentos. ¿Cuál es ese elemento? Es simplemente el yo, nuestro ego, nuestro orgullo. Ese es el que entra, ese es el que dice, no, ¿por qué? Porque a mí no me dígale a esa otra persona, a mí no. Entonces, ¿por qué el ego no le gusta ser evidenciado? Al ego no le gusta que le digan qué hacer. El ego es el que nos lleva a tener desobediencia, es el que nos desconecta, porque de Dios o del Espíritu nos conecta con la carne, con nuestra carne, porque nuestra carne tiene otros deseos. Y ahí es donde nosotros vamos a identificar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener una mayor calidad de vida con un grado de madurez diferente y significativo. Entonces, si nos damos cuenta, estoy hablando de que nos desconecta del espíritu. Nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Nuestro espíritu es el que nos lleva a tener intimidad con Dios. Nuestro espíritu es el que nos ayuda a tener intuición, el que nos ayuda a tener discernimiento, para conocer las cosas de arriba, para conocer qué es lo que Dios habla a nuestras vidas. Cuando nosotros nos desconectamos de lo espiritual, entonces nos empezamos a conectar con la carne. Y a la carne no le gusta hacer lo espiritual, no le gusta orar, no le gusta reconocer que está mal, al contrario. Los deseos de la carne son todo lo pecaminoso. Y lo vamos a ver en Gálatas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una persona inmadura, nos referimos a alguien cuyo carácter todavía está en desarrollo.
¿Quiénes somos en realidad cuando nos critican? ¿Cómo reaccionamos cuando además lo hacen de una manera negativa, mintiendo, exagerando la circunstancia? ¿Qué hacemos? Los rechazamos, gritamos, golpeamos, proferimos palabras lastimosas. ¿Qué hacemos? ¿O los bendecimos o no? ¿O vamos contra ellos? ¿Qué hacemos? ¿Optamos por defendernos? Cuando nosotros optamos por defendernos, cuando nosotros optamos por declarar nuestros derechos y procurar que esos derechos sean manifiestos de manera insistente, entonces nos damos cuenta que todavía nuestra carne está más viva. Porque cuando nosotros aprendemos que Jesucristo es nuestra defensa, que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es el que nos defiende, dice la palabra de Dios que suya es la venganza. Entonces, ¿saben? No necesitamos defendernos como lo hacíamos en el mundo, porque tenemos a alguien que ahora nos defiende. Y estos son los principios que nosotros debemos aprender para poder cambiar nuestra forma de pensar y madurar. También hay un concepto que tenemos que diferenciar, que es la maldad. Cuando una persona responde pero con maldad. Una persona responde con maldad cuando siempre tiene propósitos e intenciones de lastimar, que son dañinos. En esa persona hay maldad. Cuando esa persona ya planea lastimar, ofender, entonces estamos hablando de que hay maldad en su espíritu, en su corazón, y siempre va a ser una persona sumamente rebelde. Cuando hay inmadurez, es una persona que respondió, ay, pero ¿por qué? O ay, ¿por qué yo? Pero después tú miras a esa persona y te das cuenta que simplemente es un rasgo de inmadurez, porque cuando tú le explicas, la persona comprende y la persona hasta se acerca y pide perdón y se le ve un corazón humilde. Su forma de mirar, su lenguaje no verbal es muy diferente a una persona que tiene maldad en su corazón. ¿Cuáles son las características de una persona inmadura? Número 1, es una persona que se ofende fácilmente. La ofensa, dice la palabra de Dios, que vendrá a nuestras vidas porque vino a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor quiere que tú sepas que lo único que te va a ayudar a superar la ofensa es su amor. Y con el amor nosotros aprendemos a perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, entonces seremos libres. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Así es que si tú llegas a ofenderte fácilmente, si tan solo te llaman la atención de algo, te enojas, respondes, significa que en esa área de tu vida necesitas más conexión con el Espíritu de Dios. Necesitas aprender a perdonar. Necesitas identificar cuál es la herida, por qué te encuentras defendiéndote todo el tiempo. Hay que buscar cuál es la raíz de esa herida para que puedas ser libre y puedas llegar a tener un nivel de madurez. Y a pesar de lo que te digan o hagan, aprendas a perdonar a esas personas, a bendecirlas. Cuando tú llegas a esos niveles, a bendecir a las personas que te lastiman, a orar por esas personas, entonces estás yendo a un nivel de madurez mayor y el Señor está mirando que tú tienes la capacidad de recibir algo más que Él quiere darte. Número 2, que cuando eres corregido tú te ofendes. Este también es otro signo de inmadurez. Que todo lo tomes personal, es que me lo hacen a mí, es porque porque es a mí, es personal, me lo están haciendo directamente a mí. Y no comprendes que a lo mejor si te están solamente corrigiendo a ti, pues de todas maneras
eso te lleva a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque aprendes de esas correcciones. Dice la palabra de Dios que Dios al que corrige es porque lo ama. Y Él nos enseña a corregir a nuestros hijos y nos dice que nosotros debemos corregirlos. Es fácilmente influenciado, una persona es fácilmente influenciada cuando es inmadura. Si además de que no se deja corregir, se deja influenciar por cualquiera, entonces fácilmente va a irse y a ser manipulado, a hacer lo que los demás le digan que haga y no a considerar qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esa circunstancia. También se ofende cuando le piden cuentas, es decir, cuando como líder o cuando tus maestros, tus profesores en la escuela o cuando tu pareja te pide cuentas sobre alguna situación que te había pedido o te había encargado, o tu autoridad en la iglesia te pide cuentas sobre alguna circunstancia y tú te autoproteges, rechazas, te enojas, significa que hay ahí un signo de inmadurez. Es importante que todos rindamos cuentas porque todo es medible, todo debe ser medible para que podamos mejorar. Para que pueda ser mejorable, lo primero que debe hacerse es ser medido, porque así sabemos cómo tenemos que cambiar y cuánto tenemos que mejorar. Somos impulsados por el yo, que es este elemento que te había comentado. Una persona inmadura es controlada o influenciada por el yo, que sirve a sus propios motivos, a sus propios deseos, a sus propios intereses. Por eso no acepta la corrección. ¿Por qué? Porque el yo, el orgullo, el ego no se lo permite. Y le echan la culpa a todo mundo menos a ellos. No reconocen lo que hacen mal o que han hecho mal. Mucho menos piden perdón y obviamente no se perdonan ni perdonan a los demás. Entonces aquí ya va dos elementos principales para que nosotros podamos cambiar. Ya ha quedado claro qué es el carácter, qué es la reputación, cómo nosotros podemos identificar cuando somos inmaduros. Bueno, ahora vamos a escuchar cómo podemos formar un mejor carácter. Bueno, número 1, morir al yo. Morir al yo es la clave del proceso de formación del carácter, morir al orgullo. El yo es nuestra voluntad, el yo es lo que está conectado con nuestra carne, lo que queremos hacer. Cuando nosotros rendimos nuestro yo, nuestro carácter, nuestra voluntad a Dios, entonces comenzamos a vivir una vida muy diferente porque permitimos que Él sea el que tome las decisiones en nuestras vidas. Cuando reconocemos y somos humildes para decir, identificar lo que hemos hecho mal, cuáles son nuestras debilidades. En ese momento estaremos en un paso extraordinario, que es el entregárselo al Señor, el rendirlo al Señor y el decirlo reconozco. Entonces te lleva a la etapa del arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces en tu corazón hay humildad, y si hay humildad en tu corazón y un arrepentimiento verdadero, el Señor va a hacer algo sorprendente, que es perdonarte. Y si el Señor ya te perdonó, entonces tú eres libre. Y Él te da su gracia y su favor para actuar de manera diferente y no caer nuevamente en esta tentación, caer en estos pecados. Dios quiere usarnos. Él quiere que nosotros muramos. Mira, yo te voy a decir una palabra que está en Gálatas 5, del versículo 16 al 25. Dice Gálatas 5, del versículo 16 al 25. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que andemos en el Señor y en nuestra conexión con Dios, en intimidad con Dios, porque en la medida en la que tú y yo nos mantengamos en un contacto con Dios permanente,
Entonces Él va a guiarnos, entonces Él nos va a decir, Él mismo es el que nos va a redarguir, Él mismo es el que nos va a corregir. Y a Él nos va a decir, has hecho esto mal. Pero ¿cómo nos lo va a decir a nosotros en la intimidad si no nos acercamos a Él? Entonces Él nos ama tanto que tiene que buscar una manera de que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Porque Él quiere que hagamos ese cambio y esa transformación para bendecirnos. Porque si no, no nos puede bendecir. Él es tan bueno. Dice, porque en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne no quiere que tú crezcas en Cristo. La carne quiere que tú comas en lugar de orar, duermas en lugar de orar. Y el del espíritu es contra la carne. Porque el espíritu quiere estar conectado con Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere utilizar todas las estrategias que Dios nos da para bendecir nuestras vidas. Quiere orar, quiere ayunar, nuestro espíritu quiere estar en comunión con Dios, quiere tener relaciones positivas con los demás, no quiere estar peleando, al contrario, quiere ser edificador. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, entonces estarás, dice, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Estás bajo Dios, estás bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Aquí es cuando tú vas a mirar cada día más cómo tu conexión con Dios está está siendo evidente, está siendo manifiesta. Es cuando se dan estos frutos. El fruto del amor, el fruto del gozo, de la paz. Cuando ya no gobierna la ansiedad en tu vida, sino que hayas paz en medio de la tormenta. Cuando eres paciente a pesar de que tú eras sumamente impaciente. Cuando tú permites que esas personas incorrectas, ya empiezas a orar por ellos, eres benigno, eres bondadoso, tu fe ha aumentado, eres una persona más mansa, más paciente, hay templanza en ti. Dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está el complemento de este primer punto, que es morir al yo. Entonces, número 1, tienes que morir al yo. Número 2, tienes que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Porque si vives en el Espíritu, también debes andar en el Espíritu. Entonces, debemos crucificar nuestra carne como un sacrificio vivo. Crucificar nuestra carne como un sacrificio vivo, santo y agradable, con sus pasiones y con sus deseos, como culto racional, dice la palabra de Dios. Ve qué importante es que nosotros crucifiquemos nuestras pasiones y nuestros deseos. Amén. Morir al yo es la clave de la formación del carácter. Dios quiere usar a la gente que ha muerto al yo. Cuando nos defendemos, entonces nuestra carne está viva. Y es por eso que necesitamos pasar por un horno de fuego que queme la carne para terminar de ser formados. Necesitamos permitir que Dios nos madure. Necesitamos aprender que son necesarios los procesos en nuestras vidas. Cada proceso nos trae grandes enseñanzas siempre y cuando así lo deseamos. Si tú has pasado procesos y tú dices, no aprendí nada de eso, créeme que entonces volverás a pasar esos procesos. ¿Por qué? Porque si en ese proceso que tú viviste, que fue doloroso, triste, amargo, no aprendiste, entonces quiere decir que necesitas vivir algo más difícil, más doloroso, más amargo, para realmente aprender. Así es que, punto número 4, aprende de tus procesos. Aprende. Pídele al Señor que traiga revelación a tu alma.
a tu espíritu, del aprendizaje en cada momento, en cada corrección, que tú puedas aprender, híjole, ya se dieron cuenta de que hice esto mal y yo no me había dado cuenta, porque hay muchas veces tú no te das cuenta si tú hiciste algo incorrecto, y cuando te lo hacen notar, puedes enojarte, pero si tú decides, ok, perdón, ok, sí lo hice, la verdad no me di cuenta, no sabía que estaba mal, o no lo hice con esa intención. Entonces, y tú en tu tiempo de intimidad con Dios, a solas con el Señor, le dices a Él, perdóname, Señor. No fue mi intención. No fue mi intención hacer eso. Yo quería hacer algo diferente. Pero si lo hice es porque hay algo dentro de mí que lo buscó. Sácalo, Señor. Muéstramelo para que yo no vuelva a caer en ese lugar. Hoy yo quiero arrepentirme de todo corazón. Quiero aprender de esto. Yo ya no quiero repetir este dolor. No quiero volver a repetir esta situación. Muéstrame cuál es la raíz. Muéstramela, Señor. Y entonces ahí estarás en posibilidad de ser transformado por Dios verdaderamente. Y Él tiene el derecho y tiene la autorización de parte tuya para cambiarnos, para transformarte. Muchas personas en la palabra de Dios, y una de ellas que siempre me recuerdo es Pedro, con muchas fallas de carácter manifiestas. Sin embargo, Pedro los reconoció y llegó el momento en el que el Señor lo usó tan grandemente que lo hizo uno de sus principales apóstoles, personalidades que usó para hacer que su reino avance. Lograron superar todas esas fallas de carácter y convertirse en grandes héroes de la fe. Nosotros también podemos lidiar con esas batallas que enfrentamos cada día. Podemos cambiar el resultado. Podemos tener un diferente marcador en nuestras vidas. No te conformes con la forma en la que hoy tú reaccionas. Decide ser diferente, porque puedes serlo. Solamente toma la decisión y pídele a Dios que Él te ayude y que Él haga esos cambios en tu vida. Mientras nosotros podamos tener acceso a Él. Recuerda que estamos en tiempos difíciles, en los tiempos en los que no sabemos cómo es o cuánto es que todavía podamos buscar a Dios y lo hallemos. Dice la palabra de Dios, búscame mientras pueda ser hallado. Amén. Así es que hoy, ¿qué te parece que oremos por esta enseñanza? Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Dile, Padre Celestial, gracias. Yo te doy muchas gracias por esta enseñanza que tú me has dado. Yo te pido perdón, Señor, por todas mis fallas de carácter. Vamos, arrepiéntete de todo corazón. Dile todas esas fallas de carácter que tú has reconocido. Dile, perdóname, Señor, me arrepiento por toda falla de carácter que ha lastimado, que ha ofendido, que ha dañado. Y aún, Señor, cuando yo me he mostrado indiferente, indolente, rebelde, desobediente, y eso me ha apartado de bendiciones o alejado de oportunidades que tú me diste y que yo desaproveché. Señor, perdóname, me arrepiento de todo corazón, no solo de esas fallas de carácter, sino de todo pecado que yo he cometido de manera consciente o inconsciente. Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, Señor. Hoy yo te reconozco, Padre Celestial, como mi Padre, y a Jesucristo como mi hermano mayor, que vino a este mundo porque tú lo enviaste, por amor a mí, Señor, a morir por mis pecados, a darme vida y vida en abundancia, a entregarme, Señor, a través de su sacrificio en esa cruz, mi salvación. Hoy la recibo, Señor. Recibo mi salvación, reconozco que tú moriste, Jesucristo, y resucitaste al tercer día, y has ganado, Señor. Has ganado mi vida eterna. Hoy yo tomo mi vida de regreso, Señor, y declaro que camino en vida
y vida en abundancia, como dice tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que yo cuando cierre mis ojos al morir, al abrirlos, yo te pueda mirar a ti, Señor. Ese es mi anhelo y esa es la decisión que hoy tomo, madura y responsable, de tomar el rumbo de mi vida y no como lo ha dictado el mundo. Yo tomo la decisión de tomar el rumbo de mi vida, y el rumbo de mi vida es contigo, Señor. Es ir al lugar que tú planeaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Yo te doy muchas gracias, Señor, por ese lugar que tú me diste. Te bendigo y te honro, Señor. Te doy muchísimas, muchísimas gracias por lo que tú has hecho en mí y por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Gracias, Señor. Presento la vida de cada una de las personas que en este momento, Señor, están escuchando este audio, viendo esta transmisión. Te doy gracias por sus vidas. A tu reprendo todo espíritu de venganza, de contraataque, de odio, todo espíritu, Señor, de hechicería, brujería, santería, satanismo, todo aquello, obra del enemigo que quiera venir a nuestras vidas, Señor, a operar en contra nuestra o de nuestra familia. Yo declaro, Señor, que tú bendices nuestras vidas y que no hay falla de carácter que permanezca, por cuanto en este momento estamos pidiendo tu intervención bendita. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso. Nos cubro con tu sangre preciosa. Declaro que toda enfermedad, Señor, que ha venido en contra de esta nación, en contra de mis hermanos, no prospera. No prospera, Señor. Aquellos que acaban, Señor, de hacer esta oración, yo declaro que tú los bendices, que tú los sanas desde el fondo de su ser y les ayudas, Señor, a morir a su viejo hombre y aceptar morir al yo, a esa vieja naturaleza, y aceptar una nueva vida en ti, Señor. Yo te doy muchas gracias. Sello esta casa de paz virtual con tu precioso amor, declarando que a través de ella llegas a muchos, Señor, a muchos, para que te reciban en su corazón y conozcan que tú eres un Dios que puede quitar todo dolor, que puede quitar todo sufrimiento, Señor. Puede cambiar toda debilidad en su carácter y pueden ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos, y por unos segundos más, adórale y dile: más como el tuyo yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Eso es, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Así es, gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos y te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús yo bendigo sus finanzas, bendigo, Señor, todo aquello, Señor, todo llamado, propósito, ministerio. Yo declaro que son, Señor, benditos en ti, Señor. La bendición sacerdotal sobre su vida. Jehová te guarde, Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Él tenga misericordia de ti y ponga sobre ti su paz. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.